Bueno, estoy grabando esta pequeña intro después de haber grabado lo que es el audio del vídeo y simplemente quería decir un par de cosas. Primero que, bueno, he decidido hacerlo así un poquito en formato más podcastil, es decir, sí, estoy, bueno, pues lo que oís en el audio pues lo había escrito antes y más o menos lo estoy leyendo mientras lo digo, pero bueno, no he hecho tantos cortes porque, bueno, o sea, si me he trabado en algunas partes o lo que sea, pues nada, he seguido hablando sin más porque era bastante largo y, bueno, porque me daba pereza cortar y quería que el vídeo estuviera subido ya. Y como lo que me interesa es la información del vídeo, pues, y lo mío ya digo que, ya lo he dicho en algún comentario, que yo creo que lo mío es escribir y bueno, que lo subo a YouTube porque creo que ahora este tipo de debates se están desarrollando en esta plataforma y bueno, pues es lo que hay. Yo preferiría hacerlo por escrito y ya está, pero bueno, es, como digo, es lo que hay. Y lo otro es que me he dado cuenta de que me paso el vídeo entero diciendo Alfonso DM y es Alonso DM. Os prometo que ha sido un lapsus, no sé por qué. O sea, no estoy suscrito al canal del hombre este, pero bueno, que le he visto algún vídeo y sé que, vamos, sé que se llama Alonso, no sé por qué de repente me ha dado por decir Alfonso todo el rato. Y que tampoco es una falta, tampoco es lo típico de decir mal el nombre como para faltarle al respeto, aunque no le respeto mucho, pero bueno, que no ha sido aposta o no ha sido conscientemente. Igual el subconsciente pues me ha jugado una mala pasada, ¿no? Bueno, pues simplemente decir esas dos pequeñas cosas y nada. Espero que os guste el vídeo, el audio, básicamente. Bueno, pues en esta ocasión querría hablar sobre la violación, el consentimiento y las nuevas leyes contra las agresiones sexuales que ya se están aprobando en varios países europeos y que algunos han bautizado como las leyes del solo sí es sí. En primer lugar, y partiendo de la base de que no soy jurista ni experto en derecho, decir que creo que existe un malentendido fundamental. Se ha caracterizado a este nuevo tipo de leyes como leyes que se basan en la ausencia del consentimiento, como si es que existieran otras leyes contra las agresiones sexuales que no lo hicieran, y eso creo que simplemente es un error de interpretación. Así, el titular de un artículo publicado el 18 de abril en la plataforma digital Cuarto Poder reza: solo 9 países de la Unión Europea reconocen que el sexo sin consentimiento es violación, y España no está. Y prosigue después: el debate se ha vuelto a reabrir una vez se ha conocido la sentencia a la Manada, donde se ha condenado el delito de abuso sexual, pero no de agresión sexual, y deja en el limbo el reconocimiento explícito de la existencia de una violación. España, a la luz de estos últimos acontecimientos, es de los países que no tiene expresamente legislado en sus leyes el concepto del consentimiento. No conozco ni tengo acceso a la legislación sobre delitos sexuales de otros países, más allá de unas nociones superficiales, así que me centraré en el caso de la legislación española para ver si es cierto que en ella no se hace referencia a la ausencia de consentimiento. Como muchos seguramente ya sabréis, porque se ha repetido hasta la saciedad a raíz del caso de la Manada, en España las leyes referidas a los delitos de carácter sexual están recogidas en el título 8º del Código Penal en el apartado de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El título 8º se divide a su vez en 5 capítulos, que son: capítulo 1 de las agresiones sexuales, capítulo 2 de los abusos sexuales, capítulo 3 del acoso sexual, capítulo 4 de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual y capítulo 5 de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. En este caso solo haré referencia a los 2 primeros capítulos, que son los relevantes con respecto a la cuestión que nos ocupa. En líneas generales, y para no aburriros ni abrumaros con terminología jurídica, el capítulo 1 hace referencia a las agresiones sexuales, esto es, cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona en el que se utilice violencia y o intimidación. El capítulo 2, por su parte, se refiere a los abusos sexuales, es decir, cualquier atentado contra la libertad sexual de una persona en el que no se utilice ni violencia ni intimidación. Asimismo, cada capítulo distingue a su vez entre los casos en los que se haya producido lo que en términos jurídicos se conoce como acceso carnal, que no es otra cosa que la penetración por vía vaginal, anal u oral con el pene o con cualquier otro objeto, y los que no, constituyendo dicho acceso carnal siempre un agravante. Todavía más simplificado: si se atenta contra la libertad sexual de alguien con violencia y o intimidación, es agresión sexual. Si se hace lo mismo pero sin violencia o intimidación, es abuso. Y en ambos casos, la existencia de penetración de cualquier índole es siempre considerada un agravante.
Mención especial al caso de la agresión sexual con existencia de acceso carnal, que es la única que textualmente queda tipificada en el Código Penal como violación. Dicho todo esto, analicemos ahora la cuestión del consentimiento. Con respecto a las agresiones sexuales, creo que no cabe duda alguna. Es decir, aunque no se haga referencia explícita a la existencia o no de consentimiento, se presupone que un atentado contra la libertad sexual de una persona que se vale de la violencia y la intimidación se produce siempre sin el consentimiento de la víctima. Pero es que en realidad lo mismo podría, y en mi opinión puede, decirse de cualquier tipo de acto que atente contra la libertad sexual de alguien, sea o no violento o intimidatorio, básicamente porque la ausencia de consentimiento está implícita en el concepto de atentado contra la libertad sexual. Si hay atentado no hay consentimiento, y si hay consentimiento no hay atentado. Pero es que además el artículo 181 del capítulo 2, el referido a los abusos sexuales, dice textualmente: el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual. Repito una vez más, y sin que medie consentimiento. Vamos, que es falso que no se haga alusión directa al consentimiento a la legislación española sobre delitos sexuales, y más falso es aún decir que dicha legislación no se basa en la ausencia de consentimiento para dictaminar lo que es un delito sexual y lo que no. Porque si no se basa en eso, que alguien me explique por favor en qué cojones se basa. Y es que eso es precisamente lo que convierte a los delitos de índole sexual en un tema tan complejo, el consentimiento. Porque a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de delitos, en los que lo que se trata de dilucidar mediante el proceso judicial es si el acusado es el autor material de los mismos, en los delitos sexuales ya suele saberse que el acusado es el autor material de los actos de los que se le acusa, habitualmente haber mantenido relaciones sexuales con la supuesta víctima. Y lo que se trata de dilucidar en ese caso es si hubo o no consentimiento por parte de la víctima. En otras palabras, es la ausencia de consentimiento por parte de la víctima lo que convierte un acto lícito en uno ilícito, por lo que decir que no se alude al consentimiento a la hora de definir el concepto de delito sexual es simplemente un sinsentido. El consentimiento es el núcleo central en torno al cual se articula el propio concepto de delito sexual. No puede no aludirse a él, porque si no se hiciera no existirían los delitos sexuales. Ahora es cuando llega mi momento favorito, como constructivista radical de mierda que soy, ese en el que por fin puedo decir eso de los delitos sexuales son un constructo social, como todo, pero es que es obvio que lo son. Por eso en la naturaleza no hay delitos sexuales, y no decimos que un perro ha violado a una perra cuando salta sobre ella en medio de la calle y se pone a montarla como si el futuro de su especie dependiera de ello. Porque nos importa una puta mierda si la perra consiente o no, o más bien porque asumimos que el consentimiento es un concepto aplicable solo a los seres humanos, y porque en algún momento de nuestra historia como especie decidimos, seguramente por motivos evolutivos que yo desconozco, pero que antropólogos guays como la Leire, esa amiga de un tío blancuetero, seguro que pueden explicar elocuentemente, que sexo consentido chachi, pero sexo no consentido caca. Como veréis, hasta ahora he preferido usar la expresión delitos sexuales en vez de simplemente violación, porque nuestro Código Penal solo tipifica como violación un determinado tipo de delito sexual, pero sobre todo porque lo de la terminología me parece un poco una chorrada. Que sí, que el lenguaje jurídico es una cosa y el lenguaje coloquial otra. Y por eso mismo, si resulta que eres un ser despreciable, que una vez decidió mantener relaciones sexuales con una chica que estaba inconsciente, pues para mí, y creo que para casi todo el mundo, eres un puto violador y punto. Y me suda la polla que el Código Penal te califique de abusador sexual. Y sí, luego está el tema de que las penas de cárcel varían en función del delito, y que si algo se tipifica como abuso sexual, pues conlleva una condena menor que si se tipifica como agresión sexual o violación. Lo sé, pero no os penséis que eso no pasa también en aquellos países cuyas legislaciones engloban todos los tipos de delito sexual bajo la categoría de violación, como por ejemplo en Bélgica o ahora en Suecia. Y es que en esos países, por mucho que a todo delito sexual se lo considere una violación, la duración y la dureza de la condena sigue variando en función de esas características particulares, en función de las características particulares de cada una de esas violaciones. Si hubo violencia o no, si hubo prevalimiento, si la víctima estaba inconsciente, etc. Vamos, que básicamente es lo mismo que aquí, solo que con un nombre distinto. Y por eso podría darse perfectamente el caso de que en España a un tío le caigan 10 años por abuso sexual con acceso carnal y en Bélgica a otro le caigan 5 por violación. Esto para que veáis que lo de la nomenclatura es casi lo de menos. Lo importante es cómo se condenen y se castiguen los diferentes delitos sexuales, y no el nombre concreto que se les dé. Obviamente esta es mi opinión personal, pero no todos piensan de la misma manera.
Ana Blues escribe en la página oficial de Amnistía Internacional: la ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Así, para algunas, el hecho de que todo acto sexual no consentido, independientemente de que vaya acompañado o no de violencia, sea definido como violación, es una cuestión más simbólica y de concienciación que legal, y tiene por tanto más que ver con el mensaje que se le está mandando a la sociedad. Ni que decir tiene que, hasta cierto punto, comparto esta idea de la carga simbólica que posee el lenguaje, pero esta crítica, aceptable, no debe hacernos caer en el error de pensar que, al no englobar todos los delitos sexuales bajo la categoría de violación, la legislación española no castiga todo acto sexual no consentido, porque lo hace. Y creo que cuando un hombre puede pasarse 10 años en la cárcel por tener relaciones sexuales no consentidas con una mujer, incluso en ausencia de violencia, pues el mensaje que le mandas a la sociedad está bastante claro. Lo llames como lo llames. Pero, ¿qué pasa entonces con esas nuevas leyes del solo sí es sí, que ya se han aprobado en varios países europeos y que parecen ser capaces de producir tanto sueños húmedos en las feministas como pesadillas en tipos como un tío blanco hetero o Alfonso de M? Empecemos por el principio. El 1 de agosto de 2014 entraba en vigor el denominado Convenio de Estambul, cuyo nombre completo es el de Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. El Convenio de Estambul es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica, y está considerado el tratado internacional más completo y de mayor alcance sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y aborda la violencia contra las mujeres a través de medidas dirigidas a la prevención de la violencia, la protección a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores. Hasta el momento, el convenio ha sido firmado por 47 estados y también por la Unión Europea, que se adhirió en 2017. Básicamente, mediante la firma de este tratado internacional, los estados se comprometen a adaptar su legislación al marco legal establecido por el convenio, que supuestamente es particularmente innovador en cuanto a la cuestión relativa a la violencia sexual y el marco del consentimiento. En concreto, en el apartado referido a la violencia sexual, el Convenio de Estambul deja claro que el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación de libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes. Por ahora, los países que ya han trasladado a su legislación el Convenio de Estambul son Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Bélgica, Alemania, Islandia, Chipre, Irlanda y Luxemburgo, a los que hay que añadir a Suecia, que acaba de hacerlo recientemente. Si el marco del convenio en lo referente al consentimiento resulta revolucionario o no, es algo que analizaré a continuación. Pero de momento resulta evidente que el caso sueco, del que se han hecho eco tanto un tío blanco hetero como Alfonso de M, es solo uno más dentro de la lista de países que ya han realizado modificaciones en su legislación para adaptarlas a las especificidades del convenio, algunos de los cuales llevan ya años funcionando con estas nuevas leyes sin que nadie haya puesto el grito en el cielo. Y es que, tal y como yo lo veo, es mentira que el convenio introduzca ninguna modificación radical en cuanto a las cuestiones de la violencia sexual y el consentimiento. Así que un tío blanco hetero y Alfonso pueden estar tranquilos, ya que de momento no parece que vayamos a tener que firmar ningún contrato antes de follar. Voy a intentar explicarme y para ello utilizaré el ejemplo de Suecia por ser el más reciente. En primer lugar, la característica principal de la nueva ley sueca es que calificará todo acto sexual no consentido como violación. De nuevo, y como ya he explicado antes, este es un matiz meramente semántico, no caigamos en el error que criticamos en algunas feministas. El nombre que le demos a los diferentes delitos sexuales no es lo verdaderamente importante aquí, y dudo que antes de la aprobación de esta nueva ley en Suecia fuese legal tener relaciones sexuales no consentidas con una mujer, por mucho que tal acto no fuese formalmente calificado como violación. Como ya he explicado, el consentimiento es el elemento central de cualquier tipo de delito sexual, y por ello todos los sistemas jurídicos modernos condenan y penalizan todos los actos sexuales no consentidos, independientemente de cómo los califiquen. En segundo lugar, la nueva ley establece que el consentimiento no deberá ser necesariamente verbal, sino que también puede producirse a través de gestos o de alguna otra manera. Y añade que, en caso de duda, el autor de los hechos deberá probar que la participación fue voluntaria. De nuevo, esto puede parecer una novedad, pero es algo que ya está tipificado en nuestra legislación, como lo demuestra el hecho de que en el caso de La Manada, la estrategia de la defensa ha sido en todo momento tratar de demostrar que la participación de la chica fue voluntaria.
Insisto una vez más, en un caso de delito sexual, de lo que se trata es de dilucidar si hubo o no consentimiento. Ese es el quid de la cuestión. Y para todos aquellos que me vayáis a decir que el hecho de que sea el acusado el que debe demostrar que hubo consentimiento implica una vulneración de la presunción de inocencia y una inversión de la carga de la prueba, pues simplemente os diré que no. Que en casos de agresiones y abusos sexuales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece la validez de la declaración de la víctima como única prueba de cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, siempre y cuando dicha declaración cumpla con una serie de requisitos y de criterios. Pero no puedo desarrollar más este tema aquí porque entonces ya se me va el vídeo de las manos del todo. En todo caso, el hecho de que la ley explícitamente indique que el consentimiento no tiene por qué ser necesariamente expresado verbalmente anula cualquier crítica del tipo es que vamos a tener que firmar un contrato para follar, o vaya cortada de rollo tener que preguntarle a una tía si quiere follar o si se la puedo clavar o no. A ver, si el consentimiento puede ser expresado también de forma no verbal, y así lo dice la ley textualmente, basta con que no seas un gañán y sepas interpretar las señales y el lenguaje no verbal de una chica y no tendrás que pedirle que te firme nada ni preguntarle nada. Y si no sabes, pues yo qué sé, pídele a Mario Luna que te lo explique o que te explique cómo se hace. Y sí, ya sé que cabe la posibilidad de que una loca del coño se enfade contigo porque te corriste sin meterla y después te quedaste dormidito como un bebé y te ponga una denuncia falsa inventándose que el sexo no fue consentido. Pero es que esa mierda ya te puede pasar ahora con la legislación actual. Las nuevas leyes del solo sí es sí no cambian nada a este respecto. Seguirá siendo la labor de un tribunal interpretar las diferentes versiones de lo acontecido para dilucidar si el acto sexual fue consentido o no. Y creedme que no es tan fácil como simplemente llegar a una comisaría e inventarte por despecho que te han violado. La justicia no funciona así, las cosas hay que demostrarlas y se coge antes a un cojo que a un mentiroso. Finalmente, analicemos por un momento los principales supuestos que estipula la nueva ley para establecer que no ha habido consentimiento en un acto sexual y comparémoslos con lo que dice la legislación española actual. La nueva ley sueca dice que no hay consentimiento si 1. El acto sexual ocurre como consecuencia de una agresión, violencia o amenaza. Esto parece algo obvio y coincide con lo que nuestro Código Penal tipifica como agresión sexual. 2. Si la víctima está en una posición vulnerable, como por ejemplo dormida, bajo el efecto de drogas, enferma, herida, mentalmente alterada, etc. Esto coincide con lo que nuestro Código Penal tipifica como abuso sexual, concretamente los apartados 1 y 2 del artículo 181 del capítulo 2. 3. Si el autor induce a la persona a participar en el acto sexual abusando seriamente de la posición de dependencia de la persona respecto del autor. Esto es lo que nuestro Código Penal define como prevalimiento. Y de nuevo también está tipificado, en este caso en el apartado 3 del artículo 181 del capítulo 2, de nuevo como abuso sexual. 4. Si el acusado ignoró el riesgo de que la otra persona no quisiera participar en el acto sexual. Esto es lo que se ha bautizado como violación negligente, y para mí, sinceramente, no deja de ser una forma más de lo que nuestro Código Penal tipifica como abuso sexual. Mantener relaciones sexuales a sabiendas de que la persona no quiere, y por tanto, sin su consentimiento. Dicho todo esto, y después de no sé cuánto tiempo soltando aquí la chapa, ¿me puede explicar alguien cuál es la puta novedad de estas nuevas leyes del solo sí es sí? Mira, y perdonad que me ponga así, pero es que ya estoy un poco cansado. Yo creo que es que sois todos gilipollas y ya está. Las feministas, por pensaros que modificar una puta definición va a cambiar algo, y un tío blanco hetero, Alfonso de M y todo el resto de antifeministas cuñados por creer que esas nuevas leyes vienen a destruir la libertad del hombre blanco heterosexual, cuando en la práctica son puto iguales a las que ya tenemos. Joder, y luego tenéis los cojones de decirles a las feministas que se lea la sentencia del caso de la manada, cuando vosotros parece que no sois capaces de leeros 3 putas leyes, no me jodas. Lo de siempre, criticáis a las feministas y a otros colectivos por quejarse de la legislación sin ni siquiera entenderla, pero luego vosotros hacéis lo mismo y aquí no ha pasado nada. Hacéis el ridículo, eso es lo que hacéis. A ver, en resumen. 1. Creo que es obvio y lógico, dado nuestro contexto sociocultural actual, que cualquier acto sexual no consentido sea considerado como delito sexual, con independencia de la calificación que se le quiera dar. 2. Por ello, y sin ánimo de teorizar yo sobre un movimiento del que no formo parte, creo también que las feministas deberían centrarse más en modificar las bases materiales del sistema que en los aspectos más culturales o lingüísticos, por mucho que la cultura y el lenguaje puedan llegar a tener, y de hecho tengan, una influencia performativa sobre las sociedades y los individuos que las integran.
En este caso, eso se traduciría en preocuparse más por el tipo de actos que efectivamente se penalizan o pueden llegar a penalizarse y por las penas y las condenas que se asocian a cada tipo de delito sexual que por la terminología concreta que se utilice para definir dichos delitos. Caer en la trampa culturalista del lenguaje puede suponer para movimientos como el feminista un desperdicio de tiempo, de energía y de recursos, de los que no andan precisamente sobrados, al dilapidarlos para luchar por objetivos que, a la hora de la verdad, no cambian ni mejoran de manera efectiva las condiciones de vida de las mujeres. En otras palabras, no existe ninguna garantía de que por tipificar legalmente todo acto sexual no consentido como violación, vayan a producirse menos violaciones o vayan a imponerse penas más duras a los violadores. El lenguaje es performativo y simbólico, pero precisamente por eso el lenguaje también está hecho de mentiras, y a veces esas mentiras pueden servir como cortinas de humo que enmascaren lo verdaderamente importante. 3. El consentimiento es el núcleo central de cualquier tipo de delito sexual, tal y como lo entendemos en la actualidad. Pero al mismo tiempo no existe una definición clara y diáfana de lo que es el consentimiento, porque el consentimiento o la ausencia del mismo es algo que puede expresarse de muchas maneras diferentes, verbales y no verbales, explícitas e implícitas, y porque cada individuo elige o tiene además su propia forma de hacerlo. Es esta complejidad lo que hace que a veces sea complicado determinar claramente si hubo o no consentimiento. Y la cosa se torna aún más complicada cuando de dicha determinación depende la existencia o no de un delito por el que alguien habrá de ser castigado. Dicho esto, y por mucho que les joda a los antifeministas, el acusado de un delito sexual seguirá teniendo que tratar de demostrar que hubo consentimiento por parte de la supuesta víctima si desea probar su inocencia. Esto es algo ineludible, dada la propia naturaleza de los delitos sexuales. Y en última instancia le corresponderá a un tribunal valorar los testimonios e interpretar si hubo o no consentimiento. Y la palabra clave aquí es interpretar, porque una sentencia judicial es siempre un acto de interpretación subjetiva, por mucho que nos guste rodear a la justicia de un halo de objetividad para quedarnos más tranquilos. Y si a los antifeministas no les gusta que el hecho de si hubo o no consentimiento quede tan abierto a la interpretación, pues entonces no veo por qué luego se oponen tanto a cualquier movimiento en la dirección de clarificar el concepto de consentimiento, aludiendo a que destruye la magia y el encanto del cortejo y de las relaciones sexuales. Si tenemos o no rituales de cortejo cuyo supuesto encanto se basa precisamente en la propia ambigüedad del concepto de consentimiento, es un tema para otro vídeo. Yo ya digo que creo que sí y que eso es problemático por varios motivos. Pero que si los antifeministas no quieren firmar un documento antes de follar, y me parece bien que no quieran, yo tampoco quiero, deberán aceptar el riesgo de que a veces pueda llegar a malinterpretarse si hubo o no consentimiento. Cosas de la magia, del cortejo. Y si no, haber firmado el documento, yo qué sé. No entiendo muy bien cuál es la alternativa que ellos plantean. ¿Que todo acto sexual se considere siempre como consentido? ¿Que el juez crea siempre y por defecto al hombre? Una vez más, parece que son los antifeministas y los anti-social justice warriors los que desean ser tratados de manera especial, y los que no son capaces de asumir los riesgos de la vida moderna y la responsabilidad que va asociada a nuestra libertad. No sé, para ser tan fans de Jordan Peterson se aplican poco sus consejos. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir sobre las nuevas leyes contra los delitos sexuales y sobre el tema del consentimiento. Un saludo a todos y recordad, chicos, winners don't rape.